Yo quiero comenzar. El Señor puso en mi corazón que yo comenzara la prédica que puso en mi corazón con un testimonio que Él ha hecho en mi vida. Cuando yo era más pequeño, o sea, cuando yo era un niño, yo era una persona que lo que le gustaba era el béisbol. Yo fui un niño raro porque yo no veía muñequitos, yo veía juego de pelota. Y ese era el sueño de toda mi vida. Era todo lo que yo hacía, obsesivamente. O sea, yo salía de play y era a jugar vitilla o a jugar lo que sea que tenga que ser, o batear maíz, lo que sea. El Señor me dio su gracia, o sea, porque todo lo que dice todo don perfecto proviene de Dios. El Señor me dio la gracia de ser bueno en el béisbol. Yo fui selección del país varias veces y el Señor puso gracia. Pero cuando yo tenía 14 años, yo comencé a sufrir un trastorno mental que me desubicó totalmente. O sea, al punto de que yo era una persona que hasta se podía considerar como muy extrovertida. Pero ese trastorno que comencé a sufrir me volvió una persona tímida porque mi mente estaba desubicada. Me aparté del béisbol porque me sentía muy mal. O sea, realmente los problemas que estaba pasando eh, me desubicaron tanto y me llevaron a una depresión y a una desorientación tan grande que yo perdí de vista esa realidad lo que yo quería. Y bueno, cuando un momento quise retomar el béisbol, era un poco tarde ya porque yo comencé a sufrir problemas como a los 14 años y luego como a los 18 por ahí yo volví queriendo ver si podía conseguir algo. Eh, Se dio una oportunidad de, quizás no era una firma para jugar profesionalmente, pero me dieron la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, una beca me ofrecieron, donde yo podía jugar y ahí yo podía optar por firmar. O sea, yo hice tryout y cosas y me ofrecieron eso, pero el trastorno otra vez, mi trastorno, o sea, digo que porque a través del tiempo he entendido que fue por eso. Me llevó a tomar malas decisiones. Por ejemplo, en ese momento yo tenía una novia y, y entonces éramos como que recientemente nos habíamos dejado, o sea, y yo tenía la oportunidad de irme y como quien dice, perderla a ella. Y yo dije que no, o sea, en un sentido lo rechacé porque yo no quería perderla a ella. O sea, ahí vuelve lo que le digo, yo sufría también de lo que es dependencia emocional. O sea, yo me apegaba como a las personas de una manera donde era enfermiza. Ese apego donde yo tenía hacia esa persona me llevó a valorarla a ella quizá más que a Dios. Y perdí esa oportunidad, al final no la conseguí, o sea, no volví con ella, ni tampoco pude obtener la oportunidad de quizá lograr mi sueño, porque fue la única oportunidad que yo tuve, en realidad. Eh, en realidad eso fue una gran decepción en mi vida, porque era mi sueño, la verdad, o sea, era lo que yo quería desde siempre. Eso me llevó a una tristeza en un sentido. Yo, gracias a Dios, siempre he tenido una familia muy buena que siempre me han ayudado, siempre me han aconsejado, siempre me han orientado y me han extendido la mano. Pues comencé a trabajar, a estudiar, pues decir, porque no me voy a quedar en la derrota, tengo que echar para adelante. Pero yo seguía sufriendo del trastorno, o sea, tuve muchas experiencias negativas donde este trastorno me llevaba a hacer cosas que me causaban angustia a mí, a mi vida. Hubo un momento donde realmente también
pasé por una situación muy difícil y me aparté de Dios realmente. O sea, hubo un momento donde yo desde que comencé esta iglesia, el Señor me llamó al ministerio de la adoración y yo le servía a Dios, pero hubo un momento donde ocurrieron varias cosas en mi vida que me llevaron a una tristeza muy grande y yo tomé una mala decisión de apartarme de Dios y experimenté cosas de la calle que son negativas, muy malas, pero puedo decir que había algo en mí que me decía, yo digo que el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien convence del pecado, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo me decía, ve a la iglesia. Yo dejé el ministerio porque yo siempre por lo menos no quería ser doble cara, no quería estar en el ministerio sirviéndole a Dios sabiendo que yo le servía a Satanás, porque dice la Biblia que el que no le sirve a Dios le sirve a Satanás. El que no es contra mí, el que no está conmigo está en mi contra, dice Dios. Entonces, pero nunca dejé de venir a la iglesia en esos momentos donde estaba descarriado. Y el Señor me quebrantaba durante la adoración. El Señor fue haciendo el trabajo de atraerme otra vez a su camino. Porque la verdad es que hay muchos que quizás hemos tenido esa experiencia de haber conocido a Dios y apartarnos, aunque sea por un tiempo. Y cuando estamos lejos, hay una hambre que uno siente, hay una necesidad que nada de lo que hay en el mundo te puede llenar. O sea, es como una tristeza que siempre está. Tú haces cosas en el mundo que te dan un placer momentáneo, que te dan un placer, pero después de ese placer viene un vacío que nunca se llena. Solo la presencia de Dios, cuando yo venía a la iglesia, me quebrantaba y cada vez el Señor me fue trayendo de vuelta. Siempre digo que nunca llegamos a ser perfectos, pero yo recuerdo que hubo una ocasión, antes de yo volver a servirle a Dios, que estoy sirviendo por su gracia y su misericordia, donde yo recuerdo que le dije, Wander, yo no me siento que yo sea digno de poder volver al ministerio. Y yo recuerdo, porque lo que pasa es que el problema, mi enfermedad me llevaba a hacer cosas. Yo tengo una enfermedad que, luego más adelante le explicaré la obra que Dios ha hecho en mí, pero esa enfermedad que yo tenía me llevaba a hacer cosas donde yo me sentía que no era digno de servirle a Dios. Pero usted sabe que dice la palabra, el Señor me habló a través de Wander, yo me acerqué y le dije que yo quería servirle a Dios y yo quería volver al ministerio, pero le expliqué mi situación y le dije, tengo una situación donde yo no me siento digno, pero recuerdo que Dios utilizó a Wander y me dijo que el Señor se perfecciona en tu debilidad y que Pablo tenía un aguijón y que Dios no le quitó el aguijón a Pablo para que Pablo no se gloriara, sino que él sepa que todo lo que Dios hace a través de una persona lo hace él y no lo hace el ser humano, porque ninguno somos dignos de estar delante de su presencia. Claro, con esto yo no estoy diciendo que en ese momento era que Wander me decía, no, tú tienes luz verde para hacer lo que tú quieras, como que dice, no importa, no, sino que él sabe que yo estoy en un proceso y estaba en un proceso donde el Señor estaba transformando mi vida y el Señor me dio una oportunidad de poder servirle y estar aquí el día de hoy. Y yo puedo testificar que yo he podido superar todos esos problemas que me apartaban de Dios a través de la enfermedad. El Señor me ayudó, pero Él me aceptó con mi aguijón y mi debilidad. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros como seres humanos juzgamos, no que juzgamos, sino que creemos que Dios no nos utiliza porque somos imperfectos, pero no es así, que Él se glorifica en un corazón que está dispuesto
a ser transformado. Simplemente hay que ponerse en sus manos y rendir tu voluntad a su voluntad para que haga los cambios. No debemos esperar a ser perfectos para ser utilizados por Dios, sino estar dispuestos a que Él haga la obra y te cambie. Yo quería comenzar, básicamente, bueno, ese es mi testimonio de vida. En realidad, mi enfermedad es una enfermedad crónica en el sentido de que no es curable, pero el Señor me ha ayudado a superar todos mis problemas y he podido lograr todo. O sea, el Señor ha hecho una obra de sanidad en mí en el sentido de que ya mi enfermedad no me afecta, en un sentido que yo no pueda lograr lo que Él quiere hacer en mi vida. Mi enfermedad no interfiere en el propósito que Él está haciendo en mi vida. Entonces, por eso yo le doy gracias a Dios y cada día siento más amor hacia Dios, porque yo he visto su mano obrar en mi vida. Porque a veces uno cree, uno se siente a veces que uno no ve salida. La desesperación a veces es tan grande con ciertas situaciones y uno cree que no hay solución. Uno se desespera, pero cuando uno espera en el Señor, Él hace la obra a su tiempo. Pero debemos permanecer en Él para que Él pueda hacer la obra. Eso era la introducción. El tema que el Señor puso en mi corazón se llama Quédate tranquilo. Y me excusa Marco Brunet, que esa es su canción, ese es el nombre de la canción. Cualquier cosa, vivimos allá, hablamos, nos ponemos de acuerdo, ahí cerca, a la vera del zoológico. Bueno, el Señor me puso un tema que trata sobre la adversidad, o sea, cómo nosotros podemos enfrentar la adversidad de una manera en la cual la adversidad sea una oportunidad para crecimiento, en vez de una situación negativa solamente en nuestra vida. Y una pregunta que yo me hice, o sea, mientras el Señor ponía este tema en mi corazón es, ¿por qué Dios permite la adversidad en nuestras vidas? Y yo quiero que por favor vayamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Dice: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Aquí pone el ejemplo que entiendo que es el ejemplo más idóneo en cuanto a el por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano. Es el ejemplo de Job. Dice que el versículo 11, vuelvo y repito, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. O sea, cuando nosotros sufrimos, somos bienaventurados, pero si estamos en Cristo. Porque apartado del Señor, tú sufres, pero sufres por sufrir. Pero no tiene ningún propósito, porque dice que Él es el único camino. No te va a servir de nada sufrir. Bueno, podría aprender una lección social, una lección de tu vida personal, desarrollo personal, pero al final el hombre está perdido sin Dios y lo importante es el propósito de Dios en tu vida. Entonces, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo estuve estudiando el libro de Job y Job fue un hombre perfecto en todos sus caminos, o sea, en la opinión del Señor, no en la opinión de los hombres. Dice que se acercó Satanás a la presencia de Dios y le dijo, ¿no ha visto a mi siervo Job, que es justo, varón recto, justo y perfecto, delante de mis caminos? Y Satanás le dice, sí, claro, él es justo porque él es rico, mira todos los bienes que tiene. Quítale lo que tiene y verás
y verás cómo maldice tu nombre y se aparta de tus caminos. Entonces Dios le permitió a Satanás que le quitara todo lo que tenía. Dice el libro que acontecieron varios eventos que chin a chin le fueron arrancando, o sea, le fueron quitando todo lo que Job tenía. Primero fueron como un viento recio, me parece, que le acabó con los ganados, con muchos animales que él tenía, o sea, riqueza en cuanto a ganado y animales así de producción. Luego dice que vinieron ciertas tribus y sitiaron los bienes de Job y que no dejaron nada. Iban mensajeros de Job diciéndole, bueno, nos atacaron una tribu, por ejemplo, y le decían, no quedó nada, nada más pude escapar yo. Y chin a chin todos los bienes de Job se lo llevó Satanás. Luego dice que los hijos de Job estaban en una casa y el techo se cayó. El techo cayó sobre ellos y murieron todos. Y solo pudo escapar el que fue a contarle lo que había pasado. Perdió a sus hijos, perdió toda su pertenencia. Y aún así dice la Biblia que Job se mantuvo fiel al Señor y no maldijo a Dios. Entonces luego viene Satanás. Luego viene Satanás otra vez ante la presencia de Dios y le dice, bueno, él no te maldijo, no se apartó de ti, pero toca su cuerpo, toca su carne y verás cómo te niega. Y dice Dios, te permito que le toque su cuerpo, pero que no le quite su vida, no toque su alma. Y dice que vino una enfermedad sobre Job, que era insoportable. En realidad no recuerdo específicamente cuál era, pero fue una enfermedad grave que vino sobre Job, donde dice que él se ponía de luto, de cilicio, el sufrimiento era muy grande, y su esposa le decía, mira que todavía le sirve a ese Dios, maldice a tu Dios y muérete. En ese sentido dice que Dios era justo, varón justo y perfecto, pero parece que hizo un yugo desigual, porque esa era una carnada, esa. Sí. Entonces, pero dice la palabra que Job se mantuvo fiel al Señor, nunca, o sea, hasta ese momento nunca desobedeció a Dios, se mantuvo fiel, aunque estaba pasando por lo peor que un ser humano puede pasar. O sea, todo lo malo le estaba pasando porque Satanás lo estaba atacando directamente. Él quería hacerlo salir del camino. Pero dice la palabra que Job se mantuvo como viendo al invisible. O sea, se mantuvo fiel al Señor durante todo ese momento. Y aún así, Satanás no se quedó tranquilo. Porque aunque le tocó su cuerpo, le quitó todo lo que tenía, luego vino con 3 amigos que eran amigos de Job. ¿Qué amigo eso? Parece que Job, en cuanto a buscar amistad y mujeres, no era muy sabio, pero era un varón justo y perfecto. Entonces, vinieron 3 amigos que comenzaron a atacarlo. Le decían, mira, tú ves eso que te está pasando, eso es porque tú eres una persona, eso tú eres, dice la palabra que lo impío, el Señor lo va a castigar y esto. Y le decían que él era desobediente, que por eso es que se examinara. Y Job defendía su causa con ellos. Le decía, bueno, ¿cómo ustedes me juzgan? Ustedes juzgan sin saber, porque yo soy una persona que él estaba defendiendo su causa, una persona que el Señor, él trataba de dar lo mejor de sí para ser fiel al Señor, y era un hombre de testimonio. Pero ellos venían a acusarle, juzgando sin saber, que muchas veces eso pasa en todas las áreas de nuestra vida como seres humanos, ya sea en la iglesia, ya sea en una situación social. Siempre hay personas que te juzgan sin conocerte y dan un veredicto de ti, cuando en realidad el que conoce el corazón es el Señor. O sea, por eso dice la palabra que no juzguemos, porque nosotros, o sea, no juzguemos injustamente, porque como juzgamos, vamos a ser juzgados. Entonces comenzaron, para no hacerle mal algo el cuento, bueno, la historia, sobre estos 3 amigos, ellos simplemente vinieron a juzgar a Job.
y trataban de hacer un argumento basándose en que Job le era desobediente a Dios y que por su pecado le había sobrevenido la adversidad. Pero Job le decía que no era así, que el Señor lo había permitido, pero él no entendía por qué. Bueno, realmente, hasta un punto que Job llegó a desesperarse, porque imagínense que era presión cancha entera. Era presión cancha entera que lo tenían a Job y se desesperó. Entonces comenzó a, como quien dice, no a pelear con Dios, sino a querer justificar su causa con Dios. O sea, quería cuestionar a Dios y comenzó a decir: Señor, no sé por qué permite que ha pasado esto. Estoy parafraseando, ¿verdad? Porque no me lo sé de memoria, pero bueno, dice que él decía: mejor me hubiese sido que no hubiese nacido, este sufrimiento muy grande, yo he sido fiel, mira a los impíos cómo prosperan y los hijos de Dios, entonces mira lo que me pasa a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, luego Dios se acerca, dice que un torbellino, Dios le habló a Job y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? O sea, cuando yo creé el cielo, la tierra, ¿dónde estabas tú? O sea, ¿dónde estás tú cuando el sol sale en la mañana? ¿Dónde estás tú cuando el Señor muestra su grandeza a través de la naturaleza? O sea, el Señor sostiene el mundo con su mano, todo, o sea, nosotros estamos, el planeta Tierra está en una posición donde un chin que se mueva, o se congela o nos quemamos. Estamos en una posición perfecta. O sea, la perfección de la creación se demuestra en que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, si Él tiene el control de todas las cosas, ¿quién eres tú, Job? Si yo tengo el control, le decía, estoy parafraseando, si yo tengo el control de todas las cosas, ¿quién eres tú para cuestionar lo que yo permito que suceda en tu vida? Dice que al final Job le dijo: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y me callo y no vuelvo a contender con Dios, dice que Job. ¿Y qué pasó? Que Job salió victorioso. ¿Pero por qué Job salió victorioso? Porque no salimos victoriosos todo lo que pasamos proceso de adversidad. No salimos todos victoriosos, porque eso no es que, porque si no todos vamos a buscar adversidad. Adversidad, vamos a salir a buscar la adversidad. No, hay que saber enfrentar la adversidad. Y dice que al final a Job se le devolvió el doble de lo que tenía. Y los hijos también, tuvo el doble de los hijos que tuvo. O sea, todo lo que perdió se le dio el doble. Pero porque se mantuvo fiel hasta el final al Señor. Aunque en su momento estaba desesperado, pero el Señor lo sostuvo de su mano. Y entonces el Señor puso en mi corazón una palabra, o sea, un consejo sobre qué debemos hacer en medio de la adversidad para aprender cómo Job pasó el proceso de adversidad y salió triunfante. Y yo quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 9, del 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. ¿Qué podemos aprender aquí en esta palabra de Dios, esta palabra hermosa y una palabra que nos corta, ¿verdad?, como espada de doble filo, porque una palabra fuerte? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Pone un ejemplo, ¿verdad?, de la crucifixión que se vivía en esos tiempos. O sea, ellos cargaban su cruz para su muerte. Ellos cargaban su cruz camino a su muerte. O sea, el proyecto era como, o sea, el trayecto era peor cada vez, era como subiendo una colina, hacia cada vez peor. Porque tú ibas cargando una cruz que iba forzado, pero tú ibas para que te mataran, era. Entonces,
¿verdad? Entonces nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos. O sea, esto no va a ser fácil. Pero ¿por qué debemos nosotros negarnos a nosotros mismos? Porque el Señor nos quiere hacer saber que nosotros, el propósito de nosotros, no fuimos creados para esta vida. Nosotros, esto es un breve espacio. Es como un abrir y cerrar de ojos. Esto es una antesala para donde vamos a pasar la eternidad. Ese es nuestro propósito, vivir en comunión con Dios. Pero solo logramos vivir en comunión con Dios cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz cada día. O sea, cuando nos rendimos a los deseos de la carne y comenzamos a ser obedientes a su palabra. Entonces yo quiero que vayamos al Salmo 15. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es, ¿verdad? Esto es difícil de lograr, es algo como una exigencia, no una exigencia, sino es un estándar un poco difícil porque somos seres pecadores, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Él se hace fuerte en nuestra debilidad y que a través de Él, es Él que hace la obra a través de nosotros, porque dice su palabra que mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, nosotros lo hacemos todo eso, pero es fácil porque Él nos ayuda. No es que es difícil a la vista del ser humano, pero con el Señor y con el Espíritu Santo lo podemos lograr. Y por último, para culminar, no se preocupen que a las 3 de la tarde vamos a comer, ustedes saben. Entonces vamos a Romanos 8, del 28 al 39. Amén. Dice, más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. ¿Cómo que dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, casi todas las cosas. ¿Cuántas? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos menos que vencedores. ¿Cómo es? Más o menos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.